Muy buenas tardes, Iglesia del Señor, que Dios te bendiga grandemente. Qué bueno poder encontrarnos un sábado más, hoy sábado 23 de mayo del 2020. Le damos gracias a Dios por tener un día más de vida, por tener esta oportunidad de compartir un tiempo juntos, un tiempo glorioso, un tiempo para escuchar la palabra de Dios, un tiempo donde podemos alimentarnos, a donde podemos estar como cuerpo, como iglesia, como la novia. Oh, qué precioso día que tenemos y qué rápido que pasa, ¿verdad? Parece que hubiera sido hace un par de días que compartimos el mensaje y hoy otra vez estamos a sábado. Los tiempos se están acortando, qué bueno que es poder estar alimentados con nuestras lámparas llenas de aceite y poder recibir el mensaje que el Señor tiene para darnos en esta tarde, noche, o cuando tú escuches este video, cuando tú puedas verlo, cuando tú puedas escucharlo. Quisiera compartir hoy en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, una palabra preciosa de parte de Dios, algo que quizás mientras tú buscas, capítulo 11 del Evangelio según San Juan, habrás escuchado predicar, quizás hayas tú compartido esta palabra en diferentes oportunidades, pero como siempre digo, la Biblia, la palabra de Dios, es una palabra viva, es una palabra que respira. Podemos leer, escuchar muchas veces el mismo capítulo o versículo bíblico y siempre vamos a sacar tesoros de él, porque Dios nos habla siempre de diferentes maneras y nos enseña diferentes cosas y nos alimenta, aunque sea del mismo capítulo o el mismo versículo bíblico. Así que estamos agradecidos a Dios por dejarnos su palabra no solamente escrita, sino también que la podamos atesorar en nuestro corazón. Si has encontrado el capítulo 11 de Juan, vamos a compartir juntos unos versículos y luego, si es necesario, tomo lectura en los otros. La palabra de Dios en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bendita sea la palabra de Dios. En este capítulo 11, el Señor Jesús ya venía de un tiempo donde era conocido. Recorría no solamente Jerusalén, parte de la ribera del mar de Galilea, andaba por diferentes poblados, aldeas, y en los lugares a donde él caminaba, cosas pasaban. Los ciegos veían, los sordos oían, sanidades milagrosas, muertos que resucitaban, leprosos que eran limpiados. Cuántas cosas pasaban. En el capítulo 11 ya multitudes seguían a Jesús. De poquito hacía mucho, de unos pocos panes y unos pocos peces, daba de comer a miles. Miles, habló más de 10.000 personas. Era tremendo. No tenía una universidad hecha y los doctos, los eruditos en la ley, los religiosos, se maravillaban de cómo hablaba este hombre. Sabían que Dios estaba con él. No querían admitirlo, pero no era igual que los otros. Y las señales, caramba, más que evidentes que este hombre era especial. He aquí, el Señor Jesús tenía un lugar donde, por lo que entendemos, cada tanto se hacía, por decirlo de alguna forma, sus escapadas. E iba a la casa de sus amigos, María, Marta y Lázaro. Marta, en una forma muy sutil, le manda decir que el que él ama está muy enfermo. O sea, eran amados estos hermanos por el Señor Jesús. Quizás el Señor Jesús los tenía como ese grupo de amigos que a veces nos reunimos, que vamos cada tanto a su casa, o vamos a un lugar particular a compartir un tiempo juntos. Usted los habrá tenido, usted quizás los tenga. ¿Cuántas veces antes de conocer al Señor inclusive teníamos esas salidas donde compartíamos, hablábamos de quién sabe cuánta cosa y nos divertíamos y pasábamos un tiempo agradable porque éramos y somos amigos? El Señor Jesús también
Es más, en lo personal, tenemos con mi señora un grupo de pastores amigos que compartimos mensualmente reuniones. Claro que hablamos asuntos del reino, por supuesto. Jesús siempre está en el medio de la conversación, pero también conversamos de otras cosas que no son del reino. Conversamos de fútbol, conversamos de campo, conversamos de animales, conversamos de que subió el combustible, quién sabe cuántas cosas triviales. Y el Señor Jesús quizás también tendría esas conversaciones. Tendría de sus conversaciones profundas, de misterios, de cuántas cosas dando testimonio de lo que Dios hacía a través de Él, de lo que el Padre manifestaba, la gloria de Dios manifestada a través del Hijo de Dios. ¿Les contaría eso Jesús también a sus amigos? Claro que sí. Pero hablaría de otras cosas como mencioné anteriormente. Un lugar de escape, un lugar de distensión, un lugar donde cenaba, donde comía, donde compartía un té, un café, un mate, quién sabe qué en ese entonces. Pero tenía intimidad con ellos y ellos intimidad con Jesús. He aquí, uno de sus amigos, el que él ama, está muy enfermo. Entonces, el Señor Jesús responde de una manera particular y dice en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte. Ellos fueron enviados, Marta y María envían unos hombres para avisarle a Jesús que su hermano está muy enfermo, que el que él ama está muy enfermo, como quien dice, ven ya porque está para morir. El Señor Jesús declara esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando alguien tiene intimidad con Dios, cuando uno es amigo de Dios, cuando uno sabe que el Señor Jesús mora en su corazón, cuando el Señor Jesús comparte tiempo con nosotros, hasta la enfermedad no es para muerte, sino que es para que el Hijo de Dios se glorifique. Prestemos atención. Ahora, si nosotros estuviéramos en el lugar del Señor Jesús, si nosotros, siendo Jesús, ¿no? Pongamos esa hipótesis o esa suposición, que nosotros estuviéramos en los zapatos de Jesús y viene alguien a avisarnos que nuestro íntimo amigo, que aquel que amamos, está muy enfermo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que saldríamos lo más pronto posible? Claro que sí. Porque caramba, con el poder y la autoridad del Señor Jesús, siendo Hijo de Dios, teniendo el récord anterior de todos los milagros y prodigios, todos los que iban a Él enfermos, Él les sanaba, ¿cómo no vamos a ir inmediatamente a atender a nuestro amigo? ¿Verdad que sí? Más cuando Jesús viene a comer a nuestra casa, más cuando el Señor Jesús nos conoce, más cuando tenemos tanto tiempo con el Señor. Vamos a ver si el Señor Jesús pensó igual que nosotros. En el versículo 6 del capítulo 11 de Juan, la palabra de Dios nos dice, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Caramba, ¿qué pasó aquí? Parece que el Señor Jesús no piensa como nosotros. Como los emoticones, ¿vio? ¿Quién estará equivocado? Pero está mal el pensamiento de decir, tengo que ir allí, tengo que ir ya, es urgente, es una emergencia, tengo que salir. ¿Estará mal pensar así? ¿Estará mal pensar como el Señor Jesús, voy a quedarme 2 días más en el lugar? Antes de decir voy a quedarme 2 días más, el Señor Jesús hizo una declaración. Dijo, esta enfermedad no es para muerte. Lo que te está pasando a ti, lo que me pasa a mí, no es para muerte. La situación, el oprobio, la adversidad, el problema, la emergencia, la urgencia, la escasez, cuánta cosa que te está pasando, que te ha pasado, o quizás te pueda suceder o me pueda suceder. El Señor Jesús dijo, no es para muerte. ¿Es para qué? Para la gloria de Dios. Caramba, una enfermedad para la gloria de Dios.
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La situación adversa, el problema, todo eso que te mencioné anteriormente es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero no todo lo podemos entender en su totalidad. Y vemos que Marta y María en los capítulos posteriores tampoco van a poder comprenderlo en su totalidad. Sigamos. 2 días más. 2 días más. El Señor Jesús, luego de esos 2 días, tiene unas conversaciones allí con los discípulos, para resumir un poquito por una razón de tiempo, y dice, vamos a ir porque tengo que ir a despertar a mi amigo Lázaro, que duerme. Y los discípulos pensaron, capaz que Lázaro se acostó, voy a parafrasearlo, capaz que Lázaro se acostó a dormir una siesta y se sintió mal y se enfermó, y le dijeron, Señor Jesús, entonces tú le sanarás, ¿verdad? Porque si duerme, tú vas a sanarle. Jesús entendió que ellos no entendían. ¿Y cuántas veces Dios nos ha hablado en una forma clara y nosotros no entendemos? Jesús, en este caminar, que no era muy lejos, Betania, donde vivían Lázaro, Marta y María, para simplificar las cosas, les dice a los muchachos, versículo 14, les dijo, Lázaro ha muerto. ¿Entendemos ahora? Sí, bien. Sigamos el camino a Betania. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Caramba, los cálculos salieron mal. Hacía 4 días que estaba en el sepulcro. ¿Qué significa? Hacía 4 días que había muerto. Pero ¿cuál fue la declaración del Señor Jesús? La enfermedad de Lázaro no es para qué. Exactamente, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. La enfermedad de Lázaro no es para muerte. Pero llega al pueblo, llega al lugar y se encuentra que no se tendría que haber quedado 2 días porque hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, dice así en el versículo 18. Versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Mire usted, Marta escuchó que Jesús andaba por así cerca y salió para encontrarle. Uno piensa, wow, encuentra al Señor Jesús y lo primero que haría sería tirarse a sus brazos, ¿verdad? Abrazarle, tener ese consuelo, ese abrazo de parte de Jesús, de ese amigo, del Hijo de Dios, de aquel que le conocía, de aquel que Marta sabía quién era Jesús. Y parece que la reacción que tiene Marta no fue la que uno pudo haber pensado. Le dice Marta, luego que se encuentra con Jesús, en el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. La primera reacción que tuvo Marta es, si leemos entre líneas, no sé qué estuviste haciendo, pero si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera estado muerto. No sé qué era tan importante para no venir a atender a aquel que tú amas, aquel que va a la iglesia. Vamos a ponernos en el papel de Marta, vamos a ponernos en el lugar de Lázaro. Aquel que va a la iglesia, aquel que tiene tiempo contigo, aquel que ora en la mañana cuando se levanta, aquel que ora por los alimentos, aquel que te da gracias, aquel que ora por las noches antes de acostarse. Está enfermo, habías escuchado bien que estaba enfermo. Te quedaste 2 días, es más, te quedaste 4 días entre camino y camino y se murió. No sé qué era tan importante, qué fue lo urgente para ti, Jesús, que inclusive voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, levanto las manos cuando canto, adoro a Dios. Y no llegaste a tiempo, porque se murió. El Señor Jesús le contesta a Marta, nos contesta a nosotros también.
Y le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará, resucitará. Primero dijo el Señor Jesús, cuando le avisaron que su amigo, el que amaba, estaba muy enfermo, él dijo, esta enfermedad no es de muerte. Luego que está esos 2 días con los discípulos, dice, tengo que ir a despertar a mi amigo. Porque Jesús no ve la muerte como algo que duerme. Porque Él ha venido a dar vida, y vida eterna. Y continúa, y dice, Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Seguía sin entender el problema, la enfermedad, lo que parecía, lo que estaba muerto para Marta, su hermano preciado, amado, estaba muerto. No podía entender la naturaleza de las palabras en una forma espiritual que salían de la boca del Señor Jesús. No podía comprender porque todo le agobiaba, todo se le venía encima. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado quizás en el mismo lugar que no podemos comprender en su totalidad lo que el Señor Jesús nos ha hablado, nos ha dicho? No estaba muerto, es para la gloria de Él, es para su gloria la situación adversa, pero no necesariamente porque yo tenga todas esas cosas que quizás yo sienta que me califican para que el Señor Jesús, caramba, tiene que venir enseguida a mí, tiene que atender esa oración porque es de suma y extrema urgencia. ¿Qué pasa que no llega la contestación? ¿Qué pasa que la respuesta no viene? Muchas veces, ¿cómo nos sentimos? Quizás podemos ser como Marta en una forma sutil, como fue sutil para decirle, el que amas está muy enfermo. En una forma sutil dice, si hubieras estado antes, no hubiera muerto. ¿Verdad? En esa forma no entiende la declaración del Señor Jesús. Dice, yo soy la resurrección. Unas palabras poderosas le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu hermano resucitará. Lo que tú piensas que estaba muerto resucitará. No, pero el día postrero no, te estoy hablando de ahora, porque yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí vivirá. El Señor Jesús viene con palabras de vida y no de muerte. No hay situación, hay un dicho por ahí que dice, mientras hay vida y esperanza para Jesús, los dichos quedan en un cuarto, quinto plano. Jesús es la resurrección. Aunque haya muerte, inclusive en la muerte está la resurrección en Él. Vivirá ese sueño, esa meta, eso que tú le cambiaste el cartel y le pusiste cerrado, bajaste la cortina y pensaste que nunca más. Dice, vivirá, vivirá porque yo soy la resurrección. ¡Caramba! Qué tremenda declaración que hace el Señor Jesús en este versículo bíblico. Le hace a Marta y nos hace a nosotros frente a la muerte, frente a lo que parece que no hay más oportunidad. Recordemos que no nos movemos por lo que vemos. No son nuestros pensamientos, tampoco estamos calificados a decirle a Jesús, ¿y dónde estabas? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llegaste a tiempo? 4 días tarde, se murió. Yo hago todas esas cosas, o sea, lleno los espacios en blanco que considero que me habilitan o me certifican para que tú atiendas mi oración. ¿Tú crees que Jesús no atiende tu oración? Claro que sí. Claro que Él presta atención. Antes de que abras tu boca, de que yo abra mi boca, Dios sabe la necesidad que tenemos y lo que estamos pasando. Él lo vivió en carne propia, pero no necesariamente tiene que atender cuando yo quiero y en el momento que yo quiero. Y esto es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que tenemos la autoridad de agarrar la palabra de Dios y decir, bueno, y aparece Dios como un genio, como el Dios de la lámpara. Dice, he aquí, soy tu Dios para servirte. 3 deseos. ¿Qué tienes? Bueno, quiero que me cumplas. No funciona así. Dios hace las cosas por amor y por misericordia. Lo que tenemos tú y yo es por providencia divina, porque Él se complace. No es que lo merecemos. Ninguno calificamos. No te sientas mal. Por su gracia y su gran amor es que tenemos lo que tenemos y podemos tener en abundancia en Cristo Jesús.
pero no necesariamente voy a frotar la Biblia y se me van a conceder los 3 deseos o muchos más que tenga para pedirle al Señor. Pero quiero que sepas que Jesús nunca llega tarde. Aunque tú pienses que ya hace 4 días, 4 semanas, 4 meses, 4 años que estás orando y no llega tarde. Él sabe cuál es el tiempo preciso y exacto. Su voluntad es agradable y perfecta. El Señor Jesús pasaba un momento parecido y mucho más elevado a la quién sabe cuánto en su carne, en su alma. Un momento de oprobio, un momento de dolor, donde dice, si es posible, a pasar de mí esta copa, le dijo al Padre. Pero también le dijo, pero que no se haga mi voluntad. Y esa es nuestra oración, que no se haga mi voluntad. Marta dice, si hubieras estado antes, le reprocha al Señor Jesús. Claro, Él no hubiera muerto. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué es que no viniste? ¿Ha dicho eso el Señor? Caramba. Capaz que sí, ¿verdad? Perdón, Jesús, no pude entender las palabras que me habías hablado. No pude comprenderlas. Dios nos dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice el Señor Jesús.